Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Un saludo a todas y todos los que día a día están comprometidos con una conciencia patria. Y hoy, Día de Patria, día de lo que se vislumbra dentro de la cosmovisión de nuestra Constitución, porque es una Constitución que busca fundamentar los derechos. Y en próximas horas ya viene el comienzo de un nuevo periodo constitucional que arranca, como lo dice nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero saludar a nuestro presidente electo, Nicolás Maduro Moros, quien viene, porque hoy vamos a hablar también del 2024. Venimos todos de hacer ese uso de conciencia y de ver lo que hemos vivido, lucha no armada, que es una guerra de amplio espectro. Unos le dicen híbrida, otros difusa, pero nosotros dentro de este tema, dentro de la libertad amplia y global, hay una guerra. Hay una gran cantidad de medidas coercitivas, 900 y pico medidas coercitivas aún, gravitando contra el pueblo venezolano. Igualmente orden ejecutiva, es decir, yo quería de verdad que el invitado de hoy, que es especial, es profesor, es doctor, es analista, es nuestro doctor y coronel en reserva activa, Humberto Nieves, y del que hoy yo quería hacer esa referencia, porque es importantísimo todo esto, de lo que hoy podemos hablar. Profesor, bienvenido, coronel, usted que tiene todos esos temas hoy que son parte de un bagaje, es como un morral que uno tiene lleno de conocimiento, de geopolítica. 2024 hemos vivido momentos que son una victoria, como los BRICS. ¿Qué podemos ir construyendo con esos temas? Bienvenido. Gracias, Luis, por la invitación. Nuevo orden internacional. 2025. Bueno, hoy Día de Patria, Día de Constitución, Día de Estado, Día de Sueños, Día de recordar al comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, porque todo esto que estamos viviendo, evidentemente que tiene una línea de tiempo que sería Bolívar, toda esa época donde se pierde, por decirlo así, y caen las banderas y son nuevamente levantadas por el comandante Chávez. Y ese sueño, pues, que es de construir patria, hoy se materializa nuevamente con la ascensión al poder, pues, o al mando del presidente electo Nicolás Maduro Moro,
que viene pues, de su segundo periodo constitucional. Mira, es hacer un recuento de todo esto que, como tú bien lo decías, pues, particularmente los teóricos de la guerra, Clausewitz, Maquiavelo, Sun Tzu, todo el mundo habla de la guerra, no habla de guerras con apellido, ¿no? Particularmente yo hablo de la guerra, ¿sí? Y que las características de la guerra, entre ellas aparece, pues, hoy por hoy lo que se define como el ataque cognitivo, ¿no? Y nosotros venimos desde antes de las elecciones, del 28 de julio, hasta ahorita en un ataque cognitivo brutal, un ataque cognitivo sin paralelos, donde ha venido la idea de desmoralizar, desarticular, desmotivar a las fuerzas bolivarianas, a las fuerzas progresistas, con esta idea de dar al traste y que, bueno, mira, yo creo que no han podido, y lo peor es que no van a poder, ¿no? Dar al traste con todo este sueño. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se logra al principio de la revolución fue esta parte de la conciencia, de crear la conciencia del por qué se estaba haciendo, crear la conciencia de por qué la necesidad de hacerlo y crear la conciencia de por qué tiene que seguirse dando vamos a llamarle así, proyecto bolivariano, en aras de construir un nuevo Estado nacional, en aras de construir una nueva patria, en aras de construir un nuevo modelo, como lo dice Luis en sus programas civilizatorios, con el ánimo de construir una nueva realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se están dando en el mundo elementos como, bueno, dentro de pocos días asume la presidencia de la República de los Estados Unidos el presidente Donald Trump. Y entonces, evidentemente que se dijo y se ha dicho y se sigue diciendo de que eso que hoy llamamos el gobierno norteamericano es vulgarmente una franquicia que tuvo un precio, vamos a llamarle así, porque las personas que se propusieron comprar la franquicia plantearon unas posibilidades de aporte para que eso inmediatamente se le retribuya en beneficio, y vemos cómo cada quien dio una cantidad de dinero, ganaron la franquicia, que es lo que es el gobierno norteamericano, y bueno, evidentemente que quien apostó más tendrá mayores beneficios y ya tienen cargos que les permiten lograr esos beneficios económicos. Es impresionante cómo un país como los Estados Unidos, con una gran problemática social a lo interno, en ninguno de los propuestos candidatos a recibir cargos, ellos estén pendientes de la parte social, ¿no? Un país con más de 60 millones de personas en la pobreza crítica, una estructura social enferma, personas que, como dicen muchos, es más fácil comprar un arma que comprar un medicamento. Es un país que está considerado como el país más violento del mundo, el país con la mayor inseguridad social, por llamarlo de una manera, del mundo son los Estados Unidos. Y aún así, la gente, hay una mediática, hay una narrativa, tienen un gran poder de comunicación a través de múltiples elementos como es el cine, la televisión, las redes sociales, etcétera, donde una narrativa sin fundamento, sin ninguna justificación, hace ver que los Estados Unidos prácticamente son la panacea, prácticamente el paraíso, ¿no? Un país donde no existe la democracia bajo los parámetros originales de la democracia, y que, bueno, mira, en atención a todo lo que ha ocurrido, Venezuela poco a poco se ha ido, por llamarlo así, levantando en función, porque hasta diciembre del año pasado habían 900 y tantas sanciones, etcétera, etcétera, pero recordemos que a principios de diciembre sancionaron, creo que fue a 14, a 12 funcionarios del gobierno, entonces son casi 960 medidas coercitivas unilaterales. Fíjese, mi coronel, por ahí tenemos algo
que es importante tocarlo. Ya usted dio una perspectiva de lo que en este mes de enero está próximo a pasar y me parece perfecto a suceder, ¿no? Pero tenemos lo que el año anterior fue, a mi criterio, un éxito, que es la construcción de un nuevo orden internacional. No podía faltar que toquemos el tema de los BRICS. Ahí tenemos un video que yo quería que lo veamos y a ti te invitamos. Estamos en el canal multiplataforma. Continuamos en este 2025 dándole vida a lo que es hoy una comunicación alternativa, pertinente, con responsabilidad social. Vamos a ver ese video. Los americanos siempre han luchado por la independencia y la historia de su continente está llena de los ejemplos más llamativos. ¡Aquí están los cachorros! Aunque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Aquí Nicaragua libre, 20 de julio de 1979. Este fue el caso en la segunda mitad del siglo pasado, cuando el continente dio al mundo luchadores tan desinteresados por la justicia y la igualdad social como Salvador Allende, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Debo decir que este aplauso es apropiado. Como suele decirse, un aplauso que habla del papel de aquellas personas que acabo de nombrar. Recuerdo mis encuentros con Fidel Castro. Fueron varios. Era un coloso. Era un hombre que cada segundo pensaba en la gente. Y no solo en los cubanos. Pensaba en toda América Latina. Pensaba en todas las personas del planeta Tierra. Y de hecho, toda su conciencia estaba imbuida en la preocupación por lograr el bien común y la justicia. Esta era una personalidad única. Este es el tipo de personas que produce América Latina. No sería exagerado decir que incluso ahora los países latinoamericanos están mostrando un patrón en el éxito del proceso progresivo de formación de un sistema multipolar de relaciones internacionales basado en la igualdad, la justicia, el respeto al derecho internacional y a los derechos legítimos de cada uno de sus intereses. Y para estos propósitos estamos dispuestos a construir una interacción tanto a nivel bilateral como a trabajar estrechamente con las asociaciones de integración de la región latinoamericana, con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, con el Mercado Común Sudamericano y, por supuesto, Rusia acoge con agrado las intenciones de varios estados latinoamericanos de unirse a las actividades de los BRICS como miembros plenos y socios. El volumen. Fíjate, esto me recuerda a Kazán, ¿vale? Kazán, que fue la última reunión en el 2024, que hoy, cuando uno ve todo esto, no podía faltar, Humberto, que tú nos toques el tema de los logros de esta América meridional, esa pincelada que es hoy una doctrina bolivariana y el que es importante ir construyendo. ¿Ha sido fácil? No, pero también nuestro presidente electo, Nicolás Maduro Moros, ¿cómo tú ves ante todo este nuevo orden internacional se está moviendo? ¿Cómo está gravitando la Venezuela de hoy ante todo este poco de amenazas, pero también operaciones de guerra no convencional como medidas coercitivas y otras cosas que han buscado acabar e implosionar el Estado-Nación? Mira, evidentemente que la postura de la oposición y en este caso de los Estados Unidos en arremeter desde una manera, bueno, increíblemente dantesca con estas sanciones. Ojo, y vamos a hacer un recuento, ¿no? Porque es que la gente piensa que las sanciones solamente son a partir del decreto Obama. No. Esto viene desde hace muchos años, ¿no? O sea,
Vamos a recordar la primera, digamos, sanción, obstáculo, cuando el presidente Chávez necesita repotenciar los F-16 y se le niega la compra de partes y repuestos para repotenciar la aviación que para ese momento teníamos, ¿no? Desde ahí ya comienza el tema de las sanciones. No abiertamente como se hace con el decreto Obama, ¿no? Pero desde, mira, prohibición para la compra inmaterial, para reparar cosas a lo interno, ya los Estados Unidos venían sancionando a Venezuela, ¿no? Bueno, simplemente la idea de la sanción es porque el modelo de gobierno que se instaura en Venezuela a partir de las elecciones de 1998, a partir del momento de la constituyente durante el año 99, la aprobación el 15 de diciembre del 99 de esa constitución, y parafraseando al general Muncanú, esa constitución es la piedra de tranca al expansionismo anglosajón. Lo que pretende hacer los Estados Unidos como expansionismo, esa idea de que el mundo sea unipolar y que sea regido solamente por los Estados Unidos. Esa constitución, tan simple como se ve desde el punto de vista de lo que es el documento como tal, pero tan complejo como lo es, porque esa constitución recoge las aspiraciones de un pueblo desde la independencia, desde 1810, esas aspiraciones que tenía el pueblo de Venezuela, hasta 1999, está recogida en ese documento maestro que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, a raíz de que los Estados Unidos comienza de una manera desaforada y loca a sancionar a aquellos que estén en contra de su modelo, y comienzan con las sanciones a China, a Rusia y a todos aquellos que no se amolden, Irán, ¿verdad? Siria, cuando estaba Siria. Entonces, toca Irán, Irán tiene 40 años. Claro, es una locura. Una locura, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, surge la necesidad o la idea de potencias emergentes desde lo económico comenzarse a asociar para vislumbrar una manera diferente de contrarrestar todas estas medidas o todas estas sanciones que imponen los Estados Unidos. Y nace la idea de los BRICS, ¿sí? Bueno, todos sabemos que en el 2024 teníamos las aspiraciones y teníamos, por decirlo así, el momento histórico era el adecuado o era necesario para ingresar a los BRICS. No vamos a entrar ahorita en las situaciones que ya sabemos que ocurrió con Brasil, especialmente con el presidente Lula. Y bueno, mira, como dice uno, pues, nunca esperes la traición del enemigo. La traición la tienes del amigo, del que llamamos presuntamente amigo. Bueno, surgió esta situación muy particular con Brasil. No vamos a entrar que si la Cancillería, que fue Itamaraty, que fue Lula. No, Brasil, ¿sí? Pero mira, la actitud del presidente Nicolás Maduro en ese momento asiago, en ese doloroso momento para Venezuela, no fue ni arremeter, ni ofender, simplemente plantearon unos escenarios que el presidente Putin los está considerando, y yo soy uno de los que cree, en mi análisis, que la entrada de Venezuela a los BRICS, eso en cualquier momento se da. Este año, Humberto, ¿tú crees que pueda ser un escenario formidable? Mira, fíjate, tenemos material hoy, mira, hoy tenemos material del mismo año pasado. Este año cuando es habla... Este año es complejo, te explico claro, por qué. claro, no, pero fíjate, tenemos esa... Tú que hablaste del tema exactamente de Brasil. Ahí tenemos, pero un último segmento de cómo Putin dio unas declaraciones en público hablando de nuestro presidente electo, Nicolás Maduro Moro. Sí, pero fíjate tú. Claro, yo siento, tú me hablaste de la complejidad, ¿no? Es complejo porque, ¿qué ocurre? Fíjate. El presidente Xi Jinping había planteado en el año 2015 unas estrategias para el año 2025.
sea que ellos planifican a 50 años. Claro, futuro. ¿Viste? Una Ajá. planificación estratégica de alto nivel. Esas propuestas del 2015 estaban planteándose para el año 2025. Bueno, pero la gran mayoría de esas propuestas ya se dieron, ¿sí? Entonces, yo consideré, y ojo, muchos analistas plantean de que la China del 2023 era la China que se había planteado en el año 2015. Hoy por hoy, digamos, en atención a toda esa planificación estratégica china, analistas, vamos a llamarles chinos, eurocéntricos, euroasiáticos, hasta estadounidenses, plantean que China en el 2027 es la primera potencia naval. Yo digo ahorita, comenzando este año, que para mí ya China es la primera potencia económica, es la primera potencia militar, ¿sí? Y entonces muchos analistas hablan de que el único problema que tiene China es que en los últimos años no ha tenido un conflicto. Bueno, mire, déjeme echarles un cuentico rapidito. El problema de que China no haya estado en estos últimos años en un conflicto no quiere decir que no sea un ejército preparado para la guerra. Aquí hay culturas de 2000 años, de 5000 años, milenarias chinas, que durante esos periodos China demostró que tenía una organización militar de un alto nivel. Y no vayan a pensar que eso que ocurrió en esas épocas o en esas dinastías se perdió. Son documentos que son doctrina hoy por hoy del ejército chino. Entonces, no vayan a pensar que es un ejército que porque no haya estado ayer, antier, en una guerra con respecto a los Estados Unidos, va a fracasar, porque es un ejército que está constantemente estudiando todos los conflictos a nivel regional y mundial, y de ahí saca, de acuerdo a su pasado, a su presente, las proyecciones de futuro con respecto a sus estrategias, a sus tácticas y a su entrenamiento. Vamos a invitarte a ver un video. Dale. Mira, me parece muy bueno este programa hoy. Mira, 2025, estamos activos hoy en las redes sociales. Quiero agradecerle al doctor coronel de Reserva Activa Humberto Nieves, ya que ese nuevo orden internacional prácticamente está hoy activo y está la Venezuela de hoy subsumida. Vamos a hablarlo del término de los abogados, ¿ah? Pero vamos a ver ese video. La familia de los BRICS ha celebrado en la ciudad rusa de Kazán su primer encuentro después de su reciente ampliación. Transcurridos 18 años desde su creación, este 2024 se presenta como histórico para este mecanismo de cooperación. El presidente chino Xi Jinping ha planteado en la cumbre 5 propuestas que llaman a una mayor cooperación entre los países miembros en los terrenos de mantenimiento de la paz, innovación, desarrollo verde, defensa de la justicia e intercambios culturales y entre personas. Estas son áreas que reflejan los principales retos a los que se enfrenta. Mira, menos mal que Sabiñón, que está aquí, puso esto aquí, mira, porque pensará la gente que tenemos aquí un guión. Ajá. Es el conocimiento, ¿vale? Por eso es que yo soy muy celoso a quien nosotros invitamos. Lo hicimos por el carril del medio, ¿no? Y vemos cómo estamos hablando de dos colosos, Rusia y China. ¿Ah? No podía faltar esa antesala que tú diste y ahí te dejo. Pues mira, 5 proyecciones tienen. Claro, Mira, entonces, China de hoy. Eso fue en el 2024, en la ahora, última cumbre de los BRICS en Kazán. Entonces, entender ese potencial chino, ¿sí? Porque hay que entenderlo, ¿no? O sea, Bueno, pues ahí tienen las 5 proyecciones. ¿Eh? Y todo lo que representa hoy por hoy China en América Latina, las relaciones particulares que tenemos con China, ¿verdad? Y que esas relaciones internacionales o bilaterales que tenemos actualmente con China, vienen desde hace tiempo, pero hay que recordar que quien le da un reimpulso, una nueva forma de entenderla y una connotación desde el punto
del más alto nivel estratégico fue nuestro comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y que recordemos que el canciller que, por decirlo así, avanzó con respecto a impulsar, a dinamizar las relaciones con China, es el actual presidente constitucional y hoy presidente reelecto, Nicolás Maduro Moro. Y durante los 2 periodos constitucionales del presidente Nicolás Maduro Moro, el presidente ha tenido a bien reimpulsar al más alto nivel, porque se dicen fácil relaciones con China, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros, para poder tener relaciones con ese coloso, tenemos que reimpulsar, dinamizar todo a lo interno desde el punto de vista económico. Fíjate. Y aquí quería llegar, Luis, disculpa. Fíjate, el presidente Nicolás Maduro, frente a 900 y tantas sanciones, con un modelo económico que veníamos arrastrando, por las razones que sean, dependiente única y exclusivamente del petróleo. En ese momento, el aparato productivo, agrícola, pecuario, minero y derivados de metales y minerales, estaba muy mal estructurado. Hay que reconocerlo porque el presidente Nicolás Maduro lo reconoce. Ahora bien, que nosotros hoy por hoy tengamos un crecimiento, vamos a llamarlo así, sin prisa, pero sin pausa. Muy bien estructurado. En unos niveles aceptables, poco a poco vamos. Un Producto Interno Bruto que está en aumento, cuando estábamos prácticamente antes de la pandemia y durante la pandemia en una crisis total. Hay que reconocer que eso solamente lo hace una persona que esté consustanciada con la realidad, con un conocimiento muy claro de lo que está pasando, con una orientación estratégica hacia dónde queremos ir, evidentemente con un apoyo del pueblo, porque sin el apoyo del pueblo esto fuese imposible, con una Fuerza Armada que está muy bien estructurada desde el punto de vista ideológico, de capacitación, de entrenamiento, de tecnología, dirigido, porque hay que reconocer pues, magistralmente por el presidente Nicolás Maduro, la orientación del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, del general en jefe Domingo Antonio Hernández Lare, y como Luis lo ha dicho, porque él lo reconoce, con una oposición democrática y unos empresarios, porque hay que reconocerlo, empresarios que se dedicaron a sacar este país adelante sin miramiento, porque aquí lo principal es Venezuela. Humberto, lo que pasa es que tú vienes, mira, fíjate, aquí nosotros no tenemos libreto. Mira la perspectiva que tú nos estás dando. Es decir, yo lo que te iba nada más es dar un inciso ahí. Hay como un trípode. Un trípode que viene Irán, la República Islámica de Irán, Rusia y China, con Venezuela. Eso es gracias a Nicolás. Legado estratégico que dio Chávez. ¿Qué puedes tú, antes de irnos a la pausa, darnos como visión? Bueno, mira, porque tú tienes unos estudios estratégicos. La visión que existe es que, en principio, la orientación del comandante Chávez, porque esa visión estratégica la tuvo el comandante Chávez. Su equipo de asesores... Tú estabas comandando en ese momento, claro. eras militar. Para ese momento, la idea del presidente Chávez era, cuando nace el Plan de la Patria, el primer objetivo es Venezuela potencia, una potencia histórica. Para ese momento, mira, lo que uno veía lo del Plan de la Patria y uno decía, esto es utopía, ¿cierto? Pero fíjate tú cómo esa, diría Galeano, ¿no? Esa idea de ir caminando y el horizonte se aleja, pero hoy por hoy ya entendemos que lo que se planteó el presidente Chávez con ese primer objetivo histórico y, bueno, los otros 5 objetivos, los otros 4 objetivos históricos, que son los 5 objetivos históricos del Plan de la Patria, cómo el presidente Chávez tenía razón, cómo ese Plan de la Patria ha sido operacionalizado y materializado magistralmente bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, que ha permitido que ese Plan de la Patria poco a poco se vaya materializando, ¿sí? Ahora tenemos mayores compromisos, mayores responsabilidades. El presidente Nicolás Maduro con las 7T, las 5 transformaciones, las
Las 7T, porque al final es No, y es una estrategia. una estrategia muy bien buena. estructurada, que sería lo que se va a plantear a partir del año 2025 hasta el año 2030. Pero vamos a irnos a una pausa, porque Ok. fíjate, hemos tocado ahorita el nuevo orden internacional. Tenemos también el desastre que está causando el gobierno de Israel en esa región, nada más y nada menos, pues. ¿Ah? El tema también de Siria, lo que ocurrió allá, La repartición. la repartición. ¿Ah? Entonces vemos hoy cómo hay un sinfín hoy de hechos que han ocurrido que quisiéramos ir poco a poco viendo lo que ha resistido el pueblo venezolano en conjunto con nuestro gobierno, en unión popular, militar y policial. Un saludo a todos los organismos del Estado de inteligencia, de contrainteligencia, pero igualmente al pueblo llano, al pueblo organizado, a los jueces y juezas de paz, una jurisdicción especial. E igualmente hay un sinfín de leyes que hoy tenemos para vacunarnos contra este tipo de amenazas y este tipo de guerra no convencional, porque también tenemos la guerra cognitiva e igualmente la ciberguerra que hemos vivido y hemos vencido. Vamos a una pausa y volvemos con referente informativo. Creo que estamos volviendo ya. Aquí estamos con el Plan de la Patria. Le agradezco a los muchachos aquí, al director, a todo el equipo, que en el segmento anterior tocamos ese tema, enfocamos directo a los materiales de la biblioteca que tenemos aquí. Es importante porque continuamos en este programa especial, en este mes de enero, que estamos haciendo una retrospectiva de los avances. Tocamos el nuevo orden internacional, pero quiero tocar en este segmento, con el respeto a nuestro invitado, un invitado que estudia el tema geopolítico, la seguridad estratégica, lo que es hoy la Constitución y otros temas que son importantísimos ir desarrollando en programas diferentes como este, de referente informativo, y en este programa especial que estamos tocando ya un nuevo periodo presidencial con Nicolás Maduro Moros, que de verdad se lo ha sudado. Nicolás, esto no es poca cosa lo que has hecho. Quiero saludarte a ti, a la primera combatiente, la doctora Silvia Adela Flores de Maduro, a toda nuestra Fuerza Armada, todos nuestros equipos de seguridad ciudadana, a nuestro pueblo llano, que se ha activado ahora hasta en jueces de paz, una jurisdicción especial, para que lo local se empiece también a solucionar y se empiece a dirimir los conflictos ahí y resolverlos. Es decir, hemos dado un salto adelante, pero vemos también que en este segmento quiero tocar a Palestina. Quiero solidarizarme con el pueblo palestino, con este genocidio que no para de parte del gobierno de Israel y de todos los gobiernos que financian este genocidio. Yo quería permitirme, apreciado profesor, ahí tenemos un video de verlo, para que usted nos dé una reflexión, porque son hechos desastrosos. Eso es un evento que lo hemos pasado varias veces, que ocurrió en el año 2024, en el año que ya culminó, en España, y vemos cómo se consiguieron. Quiero saludar al coordinador de lo que es hoy en Venezuela,
Jaleh Indy, coordinador de esa fuerza por los movimientos de volver a Palestina. Jaleh Indy, que siempre viene por aquí. La última vez nos explicó y nos dio una clase de que ese movimiento que se estaba reuniendo en España, hay venezolanas y venezolanos ahí. Él no pudo ir por la agenda que él lleva aquí. Yo quería ver, porque hay dos cápsulas, pero vamos a ver la primera para que tú, que llevas toda esa visión, esa carga de lo que es hoy el multicentrismo, la multipolaridad y temas estratégicos, nos lleves y nos des tu apreciación puntual y estratégica, porque estamos hablando con nuestro doctor de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente tiene todo un sinfín de estudios estratégicos a nivel militar. Vamos a ver ese video. Incluso este último año de genocidio es un año más en los últimos 76 años de genocidio en Palestina. Todos hemos sido testigos de esta campaña de deshumanización del pueblo palestino. También todos hemos sido testigos de este apoyo incondicional político y militar que proporcionó los líderes occidentales, tanto del extremo de los Estados Unidos e Inglaterra, de proporcionar armas directamente para financiar este genocidio, y otros de apoyo político y dar cobertura a este genocidio y legitimarlo. También todos hemos sido testigos de este trato de estos medios de comunicación, de esta doble vara de medir sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Todo esto y mucho más nos llevó a lo que estamos viendo hoy, de estos números escalofriantes de víctimas y de destrucción que está pasando en la Franja de Gaza. No me gusta hablar de los números, pero es importante señalarlos, porque detrás de estos números hay personas, hay vidas, hay historias de todas y cada una de estas personas víctimas de este último genocidio. Tenemos 51.615 personas asesinadas en la Franja de Gaza, y esto es el número de las personas que ya están enterradas. Hay estudios que hablan de más de 100.000 y seguramente que el número es mucho más mayor. De estos hay 16.000 niños, y no me gusta dejar este número así, sino darlo un ejemplo para que lo entendamos mejor. 16.000 niños son, si lo comparamos con aulas españolas, estamos hablando de 800 aulas, de 20 niños por aula. Todos ellos han sido asesinados. 800 aulas con sus niños, todos han sido asesinados. 1.000 de sanitarios, médicos y equipo sanitario, 174 periodistas que han sido asesinados. Esto, junto con la no entrada de los periodistas internacionales, nos puede dar una vista clara de qué es silenciar las pocas voces que salen ahí. 230.000 viviendas, un total del 86% de las viviendas en Gaza han sido destruidas. Y esto de no hablar de la infraestructura, de todos los suministros de luz, agua y gas, y hospitales, escuelas, todas han sido destruidas para dejar Gaza como un sitio inhabitable. Pero esto no para solamente ahí, porque es mucho más que Palestina, mucho más que Gaza, también ha extendido a Cisjordania, al Líbano, y solamente destacar que llevamos más de 2.000 vidas asesinadas en el Líbano y más de 10.000 heridos y 1,2 millones de desplazados, unos por segunda o por tercera o por cuarta vez. Para intentar dar... Fíjate lo que estamos viendo aquí. Eso fue el año pasado, Humberto, un evento en España. Eso fue antes que ocurriera, como tú lo dijiste, con el tema de Siria, que varios países acabaron con Siria. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque eso fue otro punto. Estamos haciendo como unos resúmenes, unos hitos, vamos a hablarlo así. Del 2024. El 2024. Ya próximo a que se asuma un nuevo periodo presidencial aquí, con nuestro presidente diplomático Nicolás Maduro Moro. La historia de Israel
es una historia, digamos, digna de sentarse a analizarla, ¿no? Porque es increíble cómo una problemática dada de una narrativa, que si la narrativa es cierta o no es cierta, que ellos salieron de Egipto, que Moisés los sacó para la tierra prometida, que la tierra prometida según ellos era una tierra que quedaba entre el río Éufrates y el Tigris, etcétera, etcétera, etcétera. Esa narrativa ha dado para que este conflicto, de verdad, su verdadero génesis y su verdadero propósito es desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces, hay una narrativa histórica, espiritual, religiosa, y eso ha dado para que eso se transforme en lo que es hoy por hoy el conflicto en el Oriente Medio, próximo, ¿no? O sea, en esa franja donde vemos a un Israel como un guapetón de barrio, ¿no? Donde hace lo que se le da la gana en la región y aparentemente porque ellos, su principal socio son los Estados Unidos y los Estados Unidos necesitan, por decirlo así, no menos, tener esa región con esas características en conflicto, en una situación al caos. ¿Para qué? Para entonces que estas empresas, lo que es el aparato militar industrial, tenga como especie de un polígono de tiro, como especie de un área, digamos, liberada, donde se puedan utilizar todo este tipo de armas para acabar con la vida de seres humanos, de miles y miles. O sea, hasta ahora estamos hablando de miles, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que ya pasa el 1.000.000 de seres humanos muertos, porque a ellos se les ocurre esta locura, ¿no? Vemos que un hueso duro de roer ha sido Irán, que le ha dado de verdad pelea, ¿no? Vemos cómo devastaron a Siria y se la repartieron, pues, porque Israel ya se había abrogado los altos del Golán, pues. Hay una crítica, en el buen sentido, por decirlo así, de la actitud de Turquía, ¿verdad? Porque también jugó a la repartición de Siria, pues. Entonces, evidentemente que es incomoda porque Erdogan en algunos aspectos ha sido proclive a, bueno, pero también hay que recordar que él no se ha salido de la OTAN, sigue siendo miembro de la OTAN, pues. Y entonces vimos cómo en un momento los Estados Unidos ahora se plantearon, pues, acercarse a los yihadistas porque ahora son rebeldes moderados, solamente porque tumbaron un gobierno que era contrario a los intereses de los Estados Unidos. Pero antes eran unos terroristas, ¿no? Pero terroristas entre comillas, porque gran parte del armamento y de toda la infraestructura desde el punto de vista de organización y de equipamiento era norteamericana, ¿no? Entonces, esta situación en Siria, pues, que es lo más grave, ¿no? Y que sigue todavía el genocidio en la Franja de Gaza, que es lo medular del tema, ¿qué es lo que llama la atención? Bueno, que al final no es que con la Franja de Gaza, por decirlo así, la expansión que va a lograr Israel va a ser determinante. Lo único que, bueno, va a tener una salida al mar por esa vía, ¿no? Y va a tener, por decirlo así, una ubicación geográfica envidiable para los objetivos norteamericanos, porque no son los objetivos de Israel, son para los objetivos norteamericanos. Aún así, recordemos que aunque ellos se pudiesen apoderar de toda esa franja desde el punto de vista de lo que es el petróleo, no es menos cierto que le sigue quedando a días con respecto a los Estados Unidos, más días que lo que es el petróleo venezolano, que está a 3 o 4 días. Entonces, la diferencia es abismal. El presidente Trump manifestó en su campaña, al momento de ser nombrado, y durante todo este tiempo, esperaremos estos 10 días, a ver qué es lo que va a hacer verdaderamente el presidente Trump con respecto a ese, es que magnicidio, la palabra es
se queda corta. Menciono genocidio que se ha librado en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque es una locura. Pero fíjese, mi colega, ahí hay otro video que nos tienen preparado de ese evento, porque esto es un problema histórico, y más que esto es uno de los pocos eventos que están próximos ya de lo que ocurrió en el 2024, es decir, uno de los eventos que tenemos plasmado, tenemos todo este material audiovisual, y que ya ahorita en el 2025 podemos decir que, bueno, pareciera que fue uno de los últimos eventos que tenemos aquí, que queríamos, el año pasado lo repetimos, pero yo quería ahorita ver, dentro de todos estos temas que han sido medulares, que han sido connotados, amigas, amigos, connotados, ¿por qué? Porque es lo que dice nuestro invitado, genocidio, yo creo que le queda poco es el nivel. Y la ONU no ha dicho nada. Ese es otro tema, mandan, dicen, se reúne el Consejo de Seguridad y no hay una materialización. A este señor, este presidente de Israel, pues, no lo ha solicitado este fiscal por todos lados. Y no hay una orden de captura, pero claro, no tiene una materialización de lo que es esa orden. Pero vamos a ver ese video. Y gracias por ese comentario, apreciado doctor y coronel en reserva activa Humberto Nieves. El recorrido histórico y nos que llevó hasta el día 7 de octubre. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. También es un lujo participar con los amigos y amigas palestinos y un placer estar en este acto organizado por CEAR. No es fácil, efectivamente, resumir lo que ha ocurrido en los últimos 70, 80 años, pero sí que es cierto que el punto de partida para comprender la situación hoy en día en Gaza, en Cisjordania y en buena parte de Oriente Medio es hacer referencia al hecho colonial. El movimiento sionista es un movimiento colonialista que, como todos los movimientos coloniales, lo que pretende es apropiarse de la tierra, de los recursos que se producen en ella, y esto implica necesariamente el desplazamiento forzoso de la población originaria y su sustitución, su reemplazo por otra población foránea, en un principio llegada sobre todo de Europa, cuando se crea el movimiento sionista, y posteriormente de otras partes del mundo. Sin entender esto, es muy difícil entender lo que está ocurriendo sobre el terreno, ¿no? Porque muchas lecturas van a lo micro, a que hoy ha habido un ataque contra un hospital, que ha habido un ataque contra un campo de refugiados, y mucha gente no sabe las cosas más básicas, más elementales, a pesar de que es el conflicto pues, más duradero, porque ya se perpetúa durante más de 8 décadas, pero curiosamente no tienen las cosas básicas, no tienen las cosas claras. Y después, ese proyecto colonial no es que se interrumpiera con el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948, sino que está en continuo movimiento, porque ninguno de los grandes partidos políticos israelíes ha renunciado en ningún momento a colonizar el conjunto de la Palestina histórica, de la Palestina que se extiende entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. De hecho, hoy por hoy, el programa de gobierno israelí contempla precisamente la extensión de la soberanía israelí al conjunto de ese territorio. Entonces, no es un proyecto que se haya concluido, es un proyecto que está en marcha y que además hoy en día consideran que tiene esa coyuntura favorable debido al silencio y a la complicidad de la comunidad internacional para acelerarse. Lo que estaba congelado en las últimas décadas después de los acuerdos de Oslo, pues se tiende a acelerar, ¿no? a raíz de los ataques del 7 de octubre. ¿no? Entonces, insisto, es un conflicto extraordinariamente complejo, pero sin tener en cuenta esta situación es muy difícil entender lo que está sucediendo hoy en día sobre el terreno. Y también un elemento a tener en cuenta es que hoy por hoy Israel tiene el gobierno más radical de toda su historia. Es lo que muchas veces algunos analistas y nosotros en nuestro libro, Pepe Abutarbus y yo, denominamos el campo de la guerra.
si durante los años 90 el partido hegemónico era el Partido Laborista, que abogaba por unas negociaciones, no por la paz, sino por negociar una autonomía para la población palestina bajo la ocupación, hoy en día quienes han impuesto en las urnas y quienes tienen el apoyo mayoritario de la población es el campo de la guerra, es decir, aquellos partidos de corte ultranacionalista, como es el Likud, de corte mesiánico, de corte también. El partido Likud, fíjate, ¿ves? Que prácticamente es como lo describe la persona que está hablando, el analista, que ha sido uno de los gobiernos más violentos de toda la historia. Fíjate, nos dieron como una perspectiva de cómo está la situación en el Medio Oriente. Tú hablaste de Siria anteriormente. Imaginémonos, no hemos tocado Líbano, así como están contra el pueblo palestino, están contra Líbano. ¿Ah? Imaginémonos hoy cómo está gravitando en este 2025 lo que tú dijiste al principio. De verdad te agradezco. Es un año 2025 para varias partes del mundo compleja. Claro. Yo creo que no es fácil las cosas allá. Cómo los Estados Unidos mantienen a ese porque, o sea, el comentario es dantesco, ¿no? Porque estamos hablando de países y lo que tú hablas de la comunidad internacional y el concierto de las naciones. Pero parece que los Estados Unidos tienen a un matón, un malandro de barrio, es verdad, es que, allá en ese espacio. Es que es preocupante, claro, mira, tú no hablarás así, pero esto es preocupante lo que está ocurriendo. Y uno lo dice para la mayor comprensión y agilidad. A lo mejor para la hora. Pero, o sea, tener a un matón, a un loco allá, ojo, mire, la historia de Netanyahu, no vayan a pensar que es que, no. El que está en Israel y conoce la historia de Netanyahu, un hombre que ya había gobernado, que se había retirado, que tenía juicios y problemas desde el punto de vista legal. Y ver cómo nuevamente aparece en escena política, porque quienes ponen a ganar a esta gente es como, porque ¿en qué se ha convertido estos países que son estados corporativos? En franquicias que las pueden comprar. Pero, fíjate, y esto va reflejado, Humberto, con el tema de que pareciera que es que al gobierno de Estados Unidos, las corporaciones que venden armas, están detrás de todo esto. Es que el aparato militar industrial... Ahí te dejo esta pregunta. El aparato militar industrial está, porque, mira... Que no es posible, es que no es posible al son del 2025. Hoy todavía tengamos un conflicto que ninguna comunidad, ninguna nación de la comunidad internacional ha podido lograr. En los BRICS lo tocó Putin. En los BRICS lo tocó con toda seriedad y felicito, de verdad. Le mando un saludo desde aquí a la delegación consular de Irán, de Rusia, de China y de las demás naciones que están con nosotros activas en este concierto de naciones. Pero esto es delicado. Claro, delicado lo que estamos tocando. Porque fíjate tú. Y te agradezco esa... No es que quiera ser sarcástico, porque la idea no es ser sarcástico en todo esto, ¿no? Pero la conducta del presidente Putin con respecto a la operación militar especial en Ucrania, una de las personas que no quería hacer eso era el presidente. Es así. Porque él conoce, es un hombre que sabe pues los desmanes de la guerra. Pero no fue que él no es un santo, no, pero prácticamente lo obligaron a ese momento histórico. Uno, vamos a hilar, ¿no? Ok. Pero en el caso de los Estados Unidos, tienen a ese genocida en ese espacio llamado Israel para, de una u otra manera, mantener, digamos, viva la esperanza del aparato militar industrial norteamericano de tener guerras donde poder vender armamento, donde poder probar armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo increíble de todo esto es que la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Y aquí hay que recordar lo que dijo el presidente Chávez en su momento, ya esa ONU como la conocemos, ya eso colapsó, ya eso no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Ok. Pero es el organismo que tenemos. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas es quien debería abocarse a parar a ese loco, a pararlo. Nada, porque entonces los Estados Unidos lo vetan.
Mire, señores, yo les voy a decir algo que lo vengo manejando, son discusiones que hemos dado y que conversamos y analizamos con Luis, con otros amigos. Nadie tiene idea de la crisis interna que tienen los Estados Unidos. Sí. Tú lo has dicho. Lo he manifestado. Y lo has explicado. Y a ver si te agradezco. Porque fíjense, yo no entiendo, y al no entenderlo, uno no es que no lo entiende, simplemente que desde el punto de vista de cómo suceden los acontecimientos. Yo no entiendo cuál ha sido la idea de los demócratas en dejarle al presidente republicano este pastel. Yo siempre he dicho que los presidentes de los Estados Unidos son unos títeres. Ellos no mandan, ellos no gobiernan. A mí lo que me tiene preocupado es que, bueno, a estos 10 días que faltan, porque la pregunta la hice yo a principios de diciembre del año pasado, ¿quién está gobernando los Estados Unidos? ¿Quién es ese loco que está gobernando los Estados Unidos? Ese estado profundo. Claro, entonces uno dice, el establishment, mira, yo no puedo decir sí o no, pero el establishment ha dado muestras de coherencia en muchos aspectos, pero ahorita no está dando muestra de coherencia. Entonces, bueno, es una situación muy particular y muy peligrosa. Seguimos. La crisis económica que tienen los Estados Unidos ahorita es para asustarse. Ellos están claros que si se materializa el no uso del dólar, ese país cae primero en una recesión y yo me atrevería a decir que es una guerra civil. Ojo, no quiero vaticinar nada, no quiero convertirme en un, ¿cómo se llama?, en cosas, pronosticar cosas malas, no. Pero eso es lo que más o menos pudiese pasar en los Estados Unidos. Humberto, fíjate, todo este panorama internacional, pero yo creo que nosotros a lo interno tenemos que primero ser. Mira, yo estoy contento, ¿vale? Estoy contento, estoy tranquilo, estamos en un enero de paz, de amor y también que en el próximo momento tenemos un nuevo periodo presidencial. Claro. Pero eso no es gracia, eso no es una varita mágica, Humberto. Yo tengo, y lo reflejo ahorita aquí de frente, hay que felicitar al pueblo organizado, a los trabajadores, la clase obrera, la clase campesina, la clase pescadora, pero también muy especialmente al empresario, ¿vale? Que como que se quitó esos sesgos de ser político, ¿vale? Yo creo que hoy, en esta unión nacional, yo creo que antes de ver, porque vamos a ir a una pausa, toda esa explicación perfecta del doctor coronel en reserva activa Humberto Nieves, yo creo que nosotros más bien tenemos que ir a una unidad nacional, todas y todos, tenemos periodos, van a venir elecciones en este año, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra democracia participativa, protagónica, porque fíjate, venimos en un segmento, Humberto, pues complejo. Yo quisiera que tú nos explicaras la guerra cognitiva y la ciberguerra, que tú la diste. Mira, cuando nos dieron ese apagón el año pasado, el primer programa que sacamos fue contigo. Bueno, y fue, no es por nada, no es por decirlo con toda la humildad del caso. Bueno, mira, llegó, y quiero agradecerle a todos los que nos ven. Tenemos el canal YouTube de TV Fan, pueden verlo ahí los que no lo han visto. Nos llegó una gran cantidad de personas viendo, porque lo que estamos hablando es con estudios permanentes, con investigación. Y yo me permito, Humberto, no sé si querías cerrar con algo, si nos vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, vamos a irnos a la pausa, no se despeguen, vamos rapidito y volvemos en referente informativo. Vamos y venimos ahora con la guerra cognitiva, la ciberguerra, método de lucha no armada, que aplica ese estado profundo contra los pueblos. No es casual lo que ha ocurrido y la complejidad que vivimos, pero la Venezuela de hoy se está vacunando contra todas esas doctrinas imperiales. Vamos a la pausa y volvemos.
Volvemos en este 2025, porque hoy es importante ver todo lo que ha ocurrido en la globalidad. Esto no es nada más que estamos hablando de Palestina por Palestina, que hay un genocidio, es toda una guerra que está ahí ocurriendo en todo ese sector y eso afecta totalmente a la tranquilidad mundial. Ucrania aliada con la OTAN contra Rusia. Imaginémonos hoy, empezamos el tema de un nuevo orden internacional que están haciendo con los BRICS. Y ahorita, métodos de lucha no armada, doctor Humberto. Por ahí tenemos un video que yo quería empezar. Tenemos el video a tiro ahí, podemos ponerlo. Vamos a ver ese video. Definitivamente las guerras ya no son lo que eran. Desde hace tiempo, antes del primer disparo, la población general es bombardeada psicológicamente sin tregua y durante semanas y meses, a ambos lados de la trinchera. El terreno informativo psicológico y de las emociones cobra cada vez mayor importancia debido a los avances en tecnología y el uso masivo de redes sociales. Las grandes potencias militares lo saben, entre ellas la OTAN, que recientemente financió un estudio sobre la llamada guerra cognitiva, un concepto que bebe de otros como la guerra de la información, la cibernética o la psicológica, pero va un paso más allá. El objetivo ya no es cambiar lo que pensamos, sino cambiar la forma en la que pensamos. Una diferencia que más que un matiz nos adentra en un mundo de posibilidades nada tranquilizadoras, pero que debe conocerse. Ahí les va. Desde hace tiempo, pero cada año con mayor intensidad, nuestros cerebros son sometidos a una avalancha informativa como no se había visto nunca antes en la historia. A través de los medios tradicionales, pero sumándole la inmediatez que da Internet y el aluvión de enfoques y opiniones surgidos de las redes sociales, tanto de grandes cabeceras como de influencers, colegas, familiares y amigos. Y en el ámbito militar, esta avalancha está cada vez más presente en nuestras vidas. Los anuncios altisonantes, la exhibición de músculo militar, los movimientos de tropas, los envíos de armamento y las declaraciones cruzadas nos llegan cada vez más amplificados como parte de la llamada guerra no convencional. Es en esta realidad vertiginosamente cambiante donde aparece una nueva modalidad bélica, la guerra cognitiva. Un concepto acuñado en un estudio financiado por la OTAN hace poco más de un año, lo que deja claro el interés de la organización por esta nueva forma de confrontación. Antes la OTAN tenía 5 dominios de guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero ahora está hablando de un 6º dominio de guerra, que es el cerebro, es decir, la guerra cognitiva, es decir, el dominio del humano. No solo es una cuestión de propaganda, no solo es una cuestión de amenazas, no solo es una cuestión de explotar el miedo, es explotar las debilidades del ser humano. No solo quieren cambiar qué pensamos, como en la guerra de la información, con la propaganda y las noticias falsas en las redes sociales, sino cómo pensamos y cómo recibimos la información. Fíjate, el dominio de la conciencia, es lo que estamos viendo, Humberto, y eso lo vivimos en el 2024, con fuerza. Lo vivimos aquí con las redes sociales. E imaginemos hoy, en este 2025, con la complejidad que hay en el mundo, la Venezuela de hoy, próspera, trabajando, activa, con todo y todo, es hoy una de las amenazas que está latente a nivel global, Humberto, ese método. Mira, están... ¿Tú has estudiado cierto, ese tipo? Pues, esto que ya hay países que han legislado con respecto a lo que es las redes sociales. Singapur es uno, ¿eh? Sí, el diputado para su momento, hoy ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, plantea la necesidad de revisar todo esto y que nosotros tengamos también, por decirlo así no menos, la coherencia de comenzar a legislar con respecto a esto. Yo quiero hacer una salvedad desde el punto de vista, vamos a llamarle así, netamente teórico, desde lo académico, ¿no?
a mí me preocupa porque se ha caído en el error, ojo, mío es mío, se ha caído en el error de darle una tipología de guerra a lo que yo considero que son características de la guerra, ¿sí? Los viejos teóricos y pensadores hablaban simplemente de la guerra, no había apellido. Maquiavelo, Sun Tzu, Clausewitz, Bolívar, porque aquí hay temas que yo siempre he planteado, pero o sea, entre Clausewitz y Bolívar viven prácticamente en el mismo momento histórico, pero quien verdaderamente demostró capacidades militares de un gran estratega militar fue Simón Bolívar. Clausewitz no se le niega su capacidad militar, pero él fue un teórico. Bolívar fue un hombre que fue de acción y que evidentemente dejó una serie inmensa de documentos, que yo soy de los que plantea la necesidad de teorizar a Bolívar. A Bolívar necesariamente hay que teorizarlo, ¿sí? Y mantengo y sostengo que el espacio por antonomasia para teorizar a Bolívar, para teorizar al comandante Hugo Chávez, es lo que para mí seguiría siendo el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, y que bueno, no voy a entrar en detalle, hoy por hoy se le llama Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. No, ese instituto es para la defensa, la seguridad es otra cosa, pero no quiero entrar en ese detalle. Ok. Está hablando de lo que es el tema polimológico. Polimológico, ok. Entonces, seguimos. Entonces, la polimología, magistralmente, como lo plantea el doctor Luis Constantín, habla de la guerra. Y lo que me preocupa es que a características de la guerra, entonces, yo no sé cómo hicieron, le quieren dar la característica de un tipo de guerra. La parte cognitiva, hoy la OTAN le dice guerra cognitiva, nosotros pudiésemos decir que son los ataques cognitivos. Venezuela, desde que llega el presidente Maduro hasta ahorita, es el primer gobierno, comenzó a darse una guerra cognitiva, un ataque cognitivo, ¿sí? Y este ataque cognitivo tiene una característica, pues. La magistral conferencia del año 2003 que hace el general Moncanut sobre las causas del conflicto en Venezuela, para ese momento Moncanut hablaba de guerra societal y tenía unas características claras. La principal característica de esos ataques era cambiar lo que el ser humano piensa de sí mismo y del gobierno. Imagínense hacia dónde estaba orientado esos ataques. Cambiar lo que es la idea histórica de la identidad nacional, porque una vez que acaben con la identidad nacional, es más proclive ese, vamos a llamarle así, ciudadano, de ser dominado, ¿sí? Y instaurar en el cerebro de quien está sometido a estos ataques cognitivos, ¿verdad? Una matriz, una narrativa donde exista la necesidad de cambiar la forma de gobierno que nos hemos dado libremente por una forma de gobierno que lo más cumbre es que las pruebas son tajantes, ¿no? Hoy por hoy hay varios, no vamos a llamarle influencers, pero sí generadores de contenido que se han dado a la tarea de preguntar a jóvenes y no tan jóvenes, a gente de una clase media, por clase, pues, por la forma que sea, de preguntarles capitalismo, comunismo, capitalismo, socialismo, por ejemplo, qué es una dictadura, y bueno, mira, las respuestas de estos seres que supuestamente defienden el modelo capital o de ultraderecha no tienen ni idea de lo que están hablando, pero sí tienen instaurado en el cerebro una narrativa que los hace enemigos automáticamente de los gobiernos progresistas. Fíjate, Humberto, de verdad que es claramente preciso lo que tú dijiste, porque ya, por ejemplo, dentro del instituto se está hablando de seguridad y defensa integral. Muy pertinente el caso
Quiero saludar a General Rivero Ramos, quien es el director del IAS, a nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro rector y ministro de Educación para la Defensa, nuestro mayor general Pérez La Rosa, que viene del sistema defensivo. Pero esas son estudios polimológicos, lo que tú nos estás dando, lo que son las apreciaciones de alto calibre para ver la guerra, pero no podía faltar, por ahí está en la señal, tenemos otro video ahí, ciberguerra, guerra cognitiva, tú lo has dado con profundidad. Vamos a ver la ciberguerra también, vamos a ver ese video. Richard Clark, especialista en seguridad del gobierno estadounidense, define la guerra cibernética como el conjunto de acciones llevadas por un Estado para penetrar en los ordenadores o en las redes de otro país con la finalidad de causar perjuicio o alteración. Otros lo definen como un conflicto basado en la informática o en la red que implica ataques de motivación política por parte de un Estado-nación contra otro Estado-nación. Sin embargo, la guerra cibernética también puede producirse por ataques de grupos extremistas o hackers. Debido a esto, puede ser difícil atribuir definitivamente los ciberataques a un Estado-nación cuando esos ataques son llevados a cabo por actores de amenazas persistentes avanzadas, por sus siglas oficiales APT, que básicamente se refiere a un hacker o grupo de hackers que son contratados clandestinamente por un país. Aunque hay una serie de ejemplos de ataques sospechosos de ciberguerra en la historia reciente, no ha habido una definición formal y consensuada de acto de guerra cibernético, que en general los expertos coinciden en que sería un ciberataque que provocaría directamente la pérdida de vidas militares y civiles. La guerra cibernética es mucho más compleja de lo que creemos y se puede encontrar en distintas formas, como por ejemplo, virus, gusanos informáticos y malware que pueden hacer caer el suministro de agua, los sistemas de transporte, las redes eléctricas, las infraestructuras críticas y los sistemas militares. Ataques de denegación de servicio, también conocidos por sus siglas DOS, que se refiere a eventos de ciberseguridad que se producen cuando los atacantes realizan acciones que impiden a los usuarios legítimos acceder a los sistemas informáticos, dispositivos u otros recursos de la red objetivo. Piratería y robo de datos críticos de instituciones, gobiernos y empresas. Y también entraría el ransomware, un tipo de operación de los hackers que mantiene los sistemas informáticos como rehenes hasta que las víctimas pagan un rescate. La amenaza de ataques de ciberguerra crece a medida que los sistemas críticos de una nación están cada vez más conectados a Internet. Así que podríamos decir que el Internet es una bendición, pero a la vez es una maldición. Esto es lo que estamos hablando, red objetivo, las redes como objetivo. Mira lo que hemos vivido el año 2024 y lo vivimos en carne propia. La unión popular, militar, policial, lo que tú hablas de la defensa estratégica y la seguridad. Estamos estudiando la polimología en este segmento, sin duda. Sí. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, fíjate que aquí y doctor. Ellos hablan de un tipo de guerra, eso es una característica de la guerra, porque es que al final cualquier espacio donde se pueda generar un conflicto, donde se pueda materializar, por decirlo así, un enfrentamiento, un objetivo, o se plantea como objetivo, se convierte en una amenaza. Pero no por eso es un tipo de guerra, es una característica de aquel fenómeno social general que es la guerra, que es a donde yo voy, ¿sí? Mira, hoy por hoy, y sobre todo, pues, a nivel de la juventud, que es lo que es más preocupante, porque el público objetivo de este tipo de guerra, o como se le quiere plantear, de la lucha no armada, ha sido minar la conciencia de la juventud, ¿sí? Propuestas para esto, propuestas para poder ganar este conflicto no armado de ataque cognitivo. Hay una propuesta, porque estoy tutoreando una tesis de plasticidad cerebral, y la idea es que el Estado venezolano genere las condiciones para la plasticidad cerebral, para generar plasticidad cerebral. ¿Para qué? Porque es una manera, vamos a llamarle rápida, metodológicamente, sacar al muchacho de los espacios del uso de las redes. Ahora bien, eso como primer momento, ¿no? La necesidad es crear políticas públicas para que estas redes, porque
no podemos decir que la utilización de las redes sociales sean dañinas y malas en sí mismas. No, estas redes sociales y estas plataformas, sabiéndolas utilizar desde la plasticidad cerebral, se convierten en grandes herramientas para ese fin, que es crear mayor capacidad de conectividad del cerebro a través del ejercicio físico, el ocio, la recreación, de una pertinente y muy bien planificada actividad académica y evidentemente de una, es que no sería tanto como políticas públicas, pero sí en una utilización de los valores éticos y morales, utilizando para esa actividad o ese reimpulso de esta utilización de estos valores éticos y morales, las mismas redes sociales. O sea que el Estado venezolano tendría que planificar al más alto nivel. Y aquí me imagino que el presidente tendrá que estructurar unas políticas públicas utilizando hasta ahora los 5 poderes que tiene el Estado. Esa particular idea que plantea el presidente Maduro como la fusión popular, militar, policial, ¿verdad? Utilizar todas las voluntades que estén en la República Bolivariana de Venezuela y, ¿por qué no?, los que estén fuera del país, que vean cosas que funcionan en esos países y que se pudiesen aplicar acá, ¿me entiendes? Porque es toda una parte, es compleja, pues, porque fíjense, se me ocurren cosas como esta. El quinto objetivo histórico, pues, que es la preservación de la vida en el planeta, pues, que tiene toda una connotación ambiental, ¿cierto? Eso tranquilamente nuestros jóvenes, con unas buenas políticas públicas, con una buena orientación de los ministerios de educación normal y educación universitaria, ¿verdad? Con el empresariado, con el poder popular, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, etcétera, etcétera, se pudiesen dar campañas, programas, actividades, mejorar todo esto. Y evidentemente que ese tipo de actividades desliga, entre comillas, o desliga para bien a este joven de la influencia malsana de los contenidos en las redes sociales. Porque eso es lo que hay que atacar. El contenido malsano, el contenido que destruye, el contenido que desinforma, el contenido que perturba en las redes sociales. Y que hoy por hoy, bueno, por las razones que ya nosotros manejamos como adultos, el ser humano es más proclive a imitar este tipo de conductas que las conductas que impliquen un sacrificio desde el punto de vista del estudio, desde el punto de vista del uso y la materialización de los valores éticos y morales, de la actividad física, de la recreación del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son ideas que están en el tapete y que estos espacios académicos que tenemos nosotros, entendiendo de que hay una integración o debería haber una integración de todos los espacios. Cuando estoy hablando de la Fuerza Armada, también hablo de las universidades autónomas, de las universidades nacionales experimentales, de las universidades privadas, que tienen que abocarse como un todo en crear posibles soluciones para que el uso de las redes sociales, porque en estos casos de las redes sociales, pues, y también de otra característica de la guerra que es la cibernética, podamos dar respuestas adecuadas, diría el general Moncanú en su momento histórico. Venezuela, aunque ustedes no lo crean, las respuestas que ha dado Venezuela para contrarrestar los ataques imperiales en su momento de España y hoy por hoy norteamericanos han sido respuestas asimétricas, porque tanto Bolívar como Chávez y Maduro han entendido que la mayor fortaleza es la simetría. Quiero que tú profundices este tema. Okay. Esto es importantísimo. Claro, ahorita. Okay. Lo que es la simetría. Estás estudiando polimología, claro, me estás dando una clase fíjese, de polimología. Quiero agradecerte. Fíjate lo siguiente, ¿no? Fíjate, aquí no tenemos libreto, aquí no, tú viniste hoy, como siempre, para acá.
En este mes, mira, en este mes de enero del 2025, el profesor y doctor Humberto Nieves viene bateando académicamente. No, y me interesa, porque esa es la apreciación real de la guerra, la asimetría. Tú dices que... No, claro, porque es que fíjate, vamos a hablar de combates, de enfrentamientos, batallas que tuvimos durante la guerra. Claro, claro. ¿Cierto? Recordemos Belauncara. Así es. Que será del medio, ¿cierto? ¿Cuántos eran contra cuántos? Así es. Sí. Y la asimetría desde el punto de vista de la majestuosidad táctica de Páez, pero es que eran 150 y tantos contra 2000 y tantos. Entonces, una diferencia. Y esa asimetría fue aprovechada porque desde la guerra de independencia, bueno, desde la guerra de independencia no, desde la colonia, nuestros aborígenes entendían, porque se dieron cuenta, no tenían otra forma, pues, en tanto lo tecnológico, el número y el entrenamiento, pues. Bueno, ellos utilizaron fue la asimetría como respuesta. Claro. Okay. Después viene la guerra de independencia, ¿no? En la guerra de independencia, bueno, se me ocurre Belauncara, es que la primera batalla de Carabobo, la primera, o sea, bueno, Tahuán en la campaña admirable, 1821, la batalla de Carabobo, la batalla naval del lago. Eran... Zamora también, ¿tú crees? Claro, Zamora también, porque es que es Santa Inés, pues. Santa Inés. Esas estrategias retardatrices y todo. Y eso. ese movimiento retrógrado, todo eso. Te pregunto, estamos hablando así. Eso era una asimetría desde el punto de vista de lo que es la valoración Pero del fíjate, número de fuerzas. hoy Nicolás está aplicando estrategias asimétricas. Claro. Pero vamos a verlo. El éxito del presidente Nicolás Maduro ha sido la asimetría en todo. Pero en el próximo segmento vamos a seguir hablando de esto. Claro. ¿Sabes por qué? Porque es importante, porque tenemos un último segmento por el día de hoy dedicado totalmente, y yo le pongo ahora la simetría estratégica y perfecta de neutralizar al enemigo de parte de nuestro presidente electo, y en próximo momento asume ya un nuevo momento, un nuevo periodo constitucional este año 2025 hasta el 2031, de 2025 hasta el 2031. Imaginémonos, vamos a pasar 2030 aquí, ¿vale? ¿Cuántos años? 20, ¿no? No, La llevamos 10 y tanto. Sí, pero 2030 para nosotros es una fecha perfecta. Años de inmortalidad del padre Bolívar, la asimetría, estamos hablando de asimetrías. Sí. 2030, 1830, 1930 y 2030, 300 años tenemos en este periodo constitucional. Vamos a conmemorar 300 años de inmortalidad del padre Bolívar. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con el doctor, ¿vale? El doctor Humberto Nieves, que se nos metió hoy con algo perfecto, que es el estudio de la polimología. Imaginémonos hoy a todos los que sabemos y entendemos un poco lo que es ese estudio profundo. Quiero agradecerle que Dios siempre está con nosotros, que nos bendiga y bendiga esta pantalla para llegar a todas y todos en este mes perfecto de lucha, batalla y victoria en este nuevo periodo constitucional que lleva y va a ejercer nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a una pausa y volvemos. Mira, el programa se nos hizo corto hoy. Tengo que decirlo, quiero agradecerle a Sabiñón, a Guillén y a Rodríguez, ¿vale? Mira, se nos hizo corto el programa, ¿vale? Y ahorita llega nuestro coronel, no quiero interrumpir, nuestro doctor
Humberto Nieves, y nos mete transversalmente tremenda estrategia de estudio en el programa. Metió en todo lo que es hoy un programa dedicado a esas grandes dimensiones hoy que tiene el presidente Nicolás Maduro bajo su espalda, de llevar a puerto seguro la patria. Está entregando un banderín y recibiendo otro. Eso no es poca cosa, Humberto. Y tú le pones unas pinceladas y asimetría. ¿Ah? Imaginémonos a Guaycaipuro, a Catía, ¿ah? A Paramaconi, a todos nuestros indígenas, con una voluntad permanente, al Guaycaipuro hoy, al Tiuna, y irnos también reflejado a esa sociedad patriótica cuando el padre Bolívar le dijo a la sociedad patriótica que si no bastan 200 años, ¿ah? Una cantidad de años, y despertó sin duda esa visión y se logró después en 1821 expulsar al imperio español de la República de Venezuela. Y hoy vemos también cómo hemos estudiado en estas pinceladas al Zamora, que se conmemoraron, si no tengo entendido, 165 años, ¿ah? De lo que es esa lucha estratégica del padre Zamora con el legado de Bolívar. Y vemos ahorita que está entregando estandarte y llevando a puerto seguro el barco de la República Bolivariana de Venezuela y entregando otro, porque empieza en otra dimensión, otra gestión perfecta de nuestro presidente electo Nicolás Maduro Moro. Yo quería permitirme, ante que Humberto venga con esa carga histórica y esa carga polimológica, de ver un video de Vladimir Putin, eso fue el año pasado, que le responde claramente por el incidente de Brasil, pero yo quiero que vean cómo él dice que es público y notorio lo que ocurrió aquí el 28 de julio del año 2024, el año pasado, cuando ganó contundentemente nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a ver ese video para volver con el doctor coronel en reserva activa Humberto Nieves. Coinciden con las de Brasil en cuestiones de Venezuela. Lo digo abiertamente. Hablamos de esto por teléfono anteayer con el presidente de Brasil, con quien tengo una relación muy buena, considero, amistosa. Venezuela lucha por su independencia, por su soberanía. Recuerdo que una vez el líder de la oposición, después de las elecciones anteriores, salió a la plaza, levantó los ojos al cielo y dijo que ante Dios se consideraba presidente. ¿Gracioso? Y entonces discutimos esta situación con el liderazgo de los Estados Unidos. Bueno, ellos apoyaban y todavía apoyan a la oposición, pero modestamente guardaron silencio, sonrieron, y eso fue todo. Está claro que esto es ridículo, ¿verdad? Cualquiera allí puede salir, levantar los ojos al cielo y declararse lo que quiera, incluso el Papa. Глаза к небу поднять и объявить себя кем угодно, в том числе и Папой Римским. Но так же не бывает, так не должно быть. Существуют определенные... Pero eso no sucede así. No debería ser así. Existen ciertos procedimientos de carácter electoral. Vayan a las elecciones, ganen. Creemos que el presidente Maduro ganó en las elecciones, ganó honestamente, formó un gobierno y le deseamos éxito a su gobierno y al pueblo venezolano. Pero confío mucho en que Brasil y Venezuela resolverán sus relaciones bilaterales en el curso de discusiones bilaterales. Conozco al presidente Lula como una persona muy decente y honesta, y estoy seguro de que abordará esta situación desde esas posiciones, desde posiciones de carácter objetivo, y me pidió que transmitiera algunas palabras al presidente de Venezuela durante nuestra conversación telefónica. Венесуэла в ходе нашего телефонного разговора. Надеюсь, что ситуация будет выравниваться. Espero que la situación se estabilice. En cuanto a la aceptación de Venezuela o cualquier otro estado en el BRICS, quiero decir que esto solo es posible por consenso. Tenemos una regla según la cual, para aceptar a cualquier candidato en esta organización, en la Unión BRICS, se necesita el acuerdo de todos los participantes de esta unión. Sin esto, no es posible dar un paso similar. Muchas gracias. Fíjate,
para que veas, Humberto, yo no quise, te agradezco eso ahí, para que vean que aquí nosotros no tenemos ningún, ¿cómo se llama? Ningún libreto ni nada. Mira, ese video se pone para que vean el contexto del año 2024 de cómo la canalla internacional aborda a Vladimir Putin. Él fue muy objetivo, fue muy claro, pero reconoce claramente lo que ocurrió el 28 de julio. Ahí está Nicolás, y ahorita que estamos próximos a que tome ese nuevo mandato. En horas. Tiempo real, tiempo de Zamora, tiempo de vida y tiempo de constitución. ¿Qué podemos decir por el día de hoy? Porque ya tú le metiste algo que es importante al programa y a todas y todos, lo que es el estudio de la polimología con asimetría. Estamos en asimetría hoy. Estamos logrando ahorita empezar un nuevo periodo estratégico para lograr la neutralización completa de todas estas medidas coercitivas unilaterales con los BRICS y con todo ese andamiaje interno. Porque yo quiero agradecerle algo hoy aquí. Yo creo que esto no se hace solo. Esto se hace con toda y todo. Esto es como una gran orquesta. Empresarios, estudiantes, trabajadores, pescadores, campesinos, de todo. Militares, policías, todo. Es decir, esto es una gran orquesta que estamos llamando a la gran victoria en unidad nacional en favor de la Venezuela de hoy. La Venezuela bolivariana, la Venezuela que hoy se remonta con aquella colina, vale, Buenavista, que hablaba el padre Bolívar allá en Carabobo, que dio las líneas estratégicas y de un zarpazo acabamos con todo el ejército español, como tú lo dijiste, en asimetría vencimos y ganamos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Mira, es que es increíble, ¿no? El presidente Chávez, en varias de sus alocuciones y conversatorios, él dijo, o decía, pues, que lo del 4 de febrero fue una quijotada, ¿no? Porque ellos decían, es que no hay forma ni manera de ganar, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a llamarle así, esa acción fue asimétrica porque era un pequeño número de militares con respecto a una fuerza armada que tenía una organización, unas condiciones que nosotros las conocemos desde el punto de vista histórico, ¿no? Y ese hecho asimétrico donde militarmente se pierde, se ganó políticamente, ¿cierto? Cuando el presidente decía que volvería no sé quién y Tintán, pero ellos no volverán, a mucha gente le decía, no, pero es que el presidente cae pedante, ¿no? Pero es que el presidente estaba diciendo una gran verdad. ¿Pero por qué? Fíjense, yo siempre dije que contra Chávez estaban jugando a la política vieja con un hombre que era un estratega militar, ¿sí? Y un político formado desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, la asimetría era totalmente, ¿no? Y el presidente Chávez, ¿a qué jugó? Bueno, mira, no me venden los repuestos de los Estados Unidos, vamos a Rusia, ¿sí? Entonces, nosotros comenzamos a dar a grandes estrategias desde el punto de vista para colapsar la República, respuestas asimétricas, ¿sí? Para el año 17, el colapso que nos tenían, porque nos tenían colapsado, la respuesta fue asimétrica. El presidente fue a constituyente. Y esa respuesta que desde el punto de vista, vamos a llamarle así, político, con respecto al ataque que teníamos de las guarimbas, etcétera, etcétera, la respuesta no fue enfrentarlos desde el punto de vista del combate. La respuesta fue asimétrica, fue una respuesta netamente política, ¿sí? Esa respuesta apolítica la describe en su tesis doctoral el general de división y doctor Menry Fernández, pues. Y ahí está claramente, ojo, y ese doctorado Menry lo hizo muchos años antes, ¿no? Pero él plantea de que para ese tipo de respuesta, estas respuestas políticas totalmente asimétricas fue lo medular para poderlos vencer, ¿sí? Si nos vamos al gobierno del presidente Chávez, nos vamos a los dos primeros gobiernos del presidente Maduro, nos vamos a dar cuenta que para grandes ataques desde el punto de vista
político, económico, militar, etcétera, etcétera, las respuestas que hemos dado nosotros han sido asimétricas y la hemos ganado. Vamos a recordar la batalla de los puentes. Pues. La batalla de los puentes era sin duda un acontecimiento con un poder mediático, con un poder económico, con un poder desde el punto de vista de lo que ellos pretendían hacer a gran escala. Los grandes protagonistas fueron la Policía Nacional, la milicia y la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional estaba prácticamente en apoyo. Ahora, ¿qué fue lo medular de esa respuesta asimétrica de la batalla de los puentes? El pueblo. O sea, a ese poder mediático que estaba frente a nosotros para penetrar, y por decirlo así, porque una de las informaciones que se manejan es que ellos querían llegar hasta el Táchira, ¿sí? Y un poco más allá, por decirlo así. Bueno, mira, la respuesta fue totalmente asimétrica. La respuesta del presidente Maduro a las medidas coercitivas desde el punto de vista del ataque a la empresa petrolera. Asimétrico. El presidente Maduro dijo, bueno, no, está bien, pues, no se puede hacer nada con respecto al petróleo, vamos a producir, pues. Y la respuesta desde el punto de vista de la acción, de la producción económica, ¿en qué ha originado? Ciertamente, no vamos a negar que la empresa petrolera es una de las principales empresas desde el punto de vista económico del país. Eso el presidente nunca ha dicho que no, pero el presidente demostró que con respuestas asimétricas, con UCO, porque parece mentira, pero fue así, con UCO, idea del comandante Chávez, con UCO. Apoyo al pequeño, mediano empresario. Bueno, hoy por hoy, eso ha dado tantos resultados que el no menos famoso de Lorenzo Mendoza, el de presidente de Polar, critica, pues, o sea, una persona que siempre se valió del apoyo que le daban los gobiernos, porque incluso hasta el comandante Chávez lo apoyó, entonces ahora él por hoy critica de que estas nuevas harinas, que son de mejor calidad que la misma harina PAN, que es la marca del señor sea una opción de menor costo que está en la mesa del venezolano. Respuesta asimétrica. El ataque a salud. Bueno, nosotros nos fuimos por la parte asimétrica, pues. No privatizamos barrio adentro. O sea, lo medular, el famoso consultorio barrio adentro, el que es como un, ¿cómo se llama? Una casita, una chocita, pues. Desde ahí comenzamos. Han sido vandalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero fíjate. Desde el punto de vista que es importantísimo y como ya lo sentimos, por decirlo así, parte del día a día, no lo decimos, pues, pero hay que observarlo desde el punto de vista de un logro del gobierno bolivariano, la seguridad ciudadana. ¿Sí? Hay que recordarlo, por decirlo así, los índices, pues, los números para el año 13, 14, cuando comenzaron las guarimbas y cuando comenzaron los ataques desde el punto de vista de lo que fue las sanciones, pues las causas, lo que originó de entrada las sanciones. Los índices estaban por encima. ¿A qué llegamos nosotros? Bueno, nosotros llegamos a cuadrantes, a los, vamos a llamarle así, a estos carritos, pues que algunos le dicen carritos de perro caliente, ¿no? Pero no son carritos de perro caliente. Módulos, esa es la palabra. A estos módulos policiales muy pequeños, ¿verdad? En determinadas zonas, un patrullaje constante donde se observa la presencia de la mujer policía, ¿verdad? Y no porque sea mujer uno va a banalizar eso, simplemente de que es otra característica, ¿no? O sea, es una dama que uno puede acercársele. No es que al policía no, pero a la dama, bueno, hay otras características, al menos de nuestra idiosincrasia venezolana.
Entonces, fuimos llenando poco a poco los espacios con cuadrantes, con estos módulos. Se organizaron los famosos cuadrantes, porque uno dice famoso, porque es que ha dado un resultado notable, viable, aceptable. Y fíjense, todo ha sido asimétrico, ¿no? El impulso que se le ha dado a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en la formación, capacitación y entrenamiento y adiestramiento a todos los funcionarios policiales, bomberiles, de protección civil, del sistema penitenciario, ¿verdad? Que hoy por hoy, uno puede decir que se ha dado una respuesta asimétrica a ese ataque frontal que reviste las sanciones, que reviste esos ataques desde todo el punto de vista económico. ¿Cuál era la intención? Implosionar, que el pueblo cayese en la desesperación y se fuese a una guerra civil. Por eso es que a esta gente de la oposición radical extrema, cuando ellos tienen una narrativa afuera de que Venezuela está al borde de una guerra civil y de un colapso, las personas que vienen a visitar al país dicen, pero ya va, a mí me dijeron una cosa y aquí la realidad es otra. O sea, dijeron que no había nada en los anaqueles y los anaqueles están full. Dijeron que no había nada en los comercios y mercados y eso está full. O sea, no es que no exista la inseguridad, eso no existe ni siquiera en el Vaticano, por decirlo así. Pero los números con respecto a lo que veníamos manejando, hay un cambio, pero importantísimo. Todas estas respuestas que se dieron a esos ataques fueron respuestas asimétricas. Hoy por hoy, Venezuela sigue siendo, como cuando el presidente Chávez, una especie de laboratorio donde personas estudiosas, sociólogos, antropólogos, políticos, economistas, vienen a Venezuela a ver qué fue lo que hicieron, cómo fue lo que lo hicieron. Y cuando tú le dices cómo fue, o cómo comenzó, o cómo se organizó, quedan, pero, o sea, quedan preocupados porque dicen, no estamos entendiendo, pues. La idea de la comuna. La comuna es una respuesta desde el punto de vista organizativo, estructural, que para un gran hegemón como los Estados Unidos es una respuesta totalmente asimétrica. ¿Y eso qué logró? Bueno, mira, que desde la comuna se comenzó a organizar al pueblo. Y entonces ocurrió lo que ellos tanto han temido, que el pueblo se organice. Porque cuando el pueblo se organiza y entiende cuál es su propósito, entiende cuál es el fin, entiende hacia dónde se quiere ir, eso es imparable. No lo van a poder parar. Y por eso es el temor de que un gobierno como este se multiplique en América Latina. Fíjate, Humberto, yo siento hoy que tenemos todavía unos minutos en el programa, que sería importante entonces, con todo esto que tú estás hablando, que estamos llegando a puerto seguro, como lo vimos en el segmento anterior, y que se nos abre gracias a toda esta estrategia que yo le agregaría asimétrica. Estamos preparados ya para una política de prosperidad en esta nueva gestión de gobierno. Sí, tenemos las condiciones. Claro, o sea, ese es el desiderata y es lo que vemos, bueno, lo que ha venido trabajando el presidente Maduro desde sus dos gobiernos anteriores, pues. El 2025, 2031, este tercer periodo constitucional, esta nueva idea es recoger la cosecha de todo lo que se ha trabajado, porque no es, como tú dices, no es poca cosa lo que ha hecho el presidente. Por eso es que, y con la explicación de profundidad que tú dices, nuevas harinas, porque no es mantequilla, digo yo ahorita, traer toda una maquinaria de que tengamos y hagamos nosotros aquí industrialmente toda un sinfín de alimentos. Hoy estamos curados contra esa estrategia. 1, estamos curados. 2, yo creo que también el tema industrial, que se han delineado unas políticas reales que la banca, el banco, el tema de los industriales, todos. Falta mucho por hacer, creo yo. Pero claro, pero uno viendo todo esto, Humberto,
estamos ya a puntico de ir construyendo totalmente una política real que siento que no es fácil, había que hacer las bases y creo que el presidente lo ha logrado, hay que felicitarlo. Estamos comenzando, y digo yo porque estamos comenzando no un periodo de él, yo creo que es de todos. Y vuelvo al título séptimo, que en estos días vino por aquí el doctor Escarrabi, vino en estos meses de enero, y estamos hablando, ¿verdad, amigas y amigos? Estamos todos aquí instalados, estábamos todos aquí, que estamos hablando del tema de la corresponsabilidad. Todos somos corresponsales y felicito la corresponsabilidad. ¿Qué podemos decir de todo esto ya culminando el programa? Quiero agregar otro punto No. fundamental. Vamos a recordar lo que ocurrió 28 en la noche, 29. La intención de ellos era que eso fuesen más días, muchos más días, para crear la sensación de colapso total. Lo que yo quería reafirmar es que todo esto lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, el pueblo, su equipo de gobierno, porque tampoco es el presidente solo, o sea, él y su equipo de gobierno, la Fuerza Armada, los empresarios, como dice Luis, esa oposición que vamos a darle un calificativo, pues, el beneficio de la duda de llamarle oposición democrática, que son los que están legalmente. Pues. Todo se ha hecho en paz. En paz. Eso de la paz, uno lo dice fácil porque dice, bueno, eso sería lo normal. Bueno, pero le comento que no. Porque la idea de todo este ataque era crear una guerra civil. Claro. ¿Por qué el pueblo no se va a la guerra? ¿Por qué la respuesta es asimétrica? ¿Por qué la respuesta es no caer en la provocación? Gracias al presidente Chávez, quien creó la conciencia para no pisar esas conchas de fango e irnos a la guerra. No, y te digo algo, que ahorita que estamos hablando de estos temas y de la polimología, no es fácil para Nicolás con toda esa carga de medidas coercitivas, de presión. Por eso. No, pero ahí yo te doy de verdad, una felicitación a nuestro doctor y al coronel Humberto Nieves, porque es difícil hacer programas así. Ahorita estaba viendo los mensajes. Muy difícil porque tenemos que buscar la complejidad y buscar los temas. Por eso es que los felicito. Felicito a todos los invitados que siempre hacen referencia de sus trabajos de investigación y prácticamente dan aquí toda una traza de estudio. Te felicito, Humberto, porque no es fácil cuando uno ve, tú me estás hablando de Chávez, de Nicolás, pero todos los tiempos bien estudiados, ya que te agradezco de verdad todo este programa tan claro y tan preciso de lo que es hoy el comienzo de un nuevo periodo con una historia reciente, una historia cercana a los BRICS, el tema ya en el Medio Oriente que tenemos que tocarlo, porque esa gente lo que quiere es una tercera guerra mundial. Y Humberto y yo aquí estamos hablando de paz, de una construcción de una política de paz, de tranquilidad. Cuando hay paz hay comercio, cuando hay paz tú puedes comprar, cuando hay paz tú puedes tener progreso, puedes tener todo. ¿Qué podemos decir, profesor Humberto? Me alegra esta tertulia hoy, de verdad. Realmente es que llama la atención, porque es que yo no voy a hablar ni mal ni bien de Trump, no me corresponde, y aparte de eso que considero que en el caso particular él tendrá sus intenciones. Él ha hablado desde el punto de vista de lo que fue la campaña, de lo que es hasta ahora, hasta que reciba el día 20, ¿no? Lo que él pretende hacer con respecto a la guerra, o a las guerras o a los conflictos que existen en el mundo. Ojalá esa sea la orientación. Ojo, pero recuerden que los presidentes de los Estados Unidos son unos títeres, no es él. Si el establishment dice que el aparato militar industrial para poder sostener esa crisis, porque casi tiene una recesión en los Estados Unidos, ellos van a proporcionar guerras para que las guerras puedan vender sus armamentos. Pero ojalá, porque una guerra no. Y esa idea de una tercera guerra mundial, no. Porque ahí se va a materializar uno de los lemas del equipo, de de las unidades rusas que tiene la guerra nuclear, que dice, después de nosotros, el silencio. O sea, eso va a ser un silencio, y eso es lo que no se quiere.
No, y todo esto, estos son el tapete de este 2025 empezando, son escenarios, son hipótesis, pero es eso, pues mientras que unos buscan guerra, nosotros estamos buscando paz. Quiero agradecerte, Humberto, por todo ese detalle, dedicarte en este mes de enero a estudiar, a traerlo aquí hoy. Quiero saludar a toda nuestra audiencia de la televisora de la Fuerza Armada, saludar igualmente a nuestro pueblo llano, a esta felicidad que reina gracias a lograr que nuestra conciencia esté bien clara. Desde aquí, de la República Bolivariana de Venezuela, TVFAN, Cañón Comunicacional por la Paz, referente informativo, Humberto Nieves, doctor, investigador, coronel de reserva activa. De verdad que quiero agradecerles de verdad esa conexión con nosotros. Quiero que tú despidas el programa, por favor, Humberto. Quiero agradecerte a ti el detalle. Día de patria, día de júbilo, día de democracia, día de independencia, porque esto de que el presidente asuma tranquilamente es un día, eso es independencia, eso es soberanía. Constitución. Constitución, un día de fiesta nacional. Y todos aquellos que estén inventando o que quieran inventar, bueno, ellos tienen su derecho a inventar, mientras no perjudiquen a los demás. Si tú quieres meter una Coca-Cola con café, eso es un problema, pero claro, te va a volver loco. Ok, pero de verdad, felicitaciones al presidente Nicolás Maduro. Todo el éxito en esta nueva gestión, compleja, por demás compleja, y que... Pero a nivel mundial. Claro, pero también eso afecta a Venezuela, ¿no? Ah. Y todo el éxito del mundo a su equipo Detalle. de gobierno, porque de verdad merecemos levantar esas banderas que en un momento planteó Bolívar, que siguió el comandante Chávez y que usted magistralmente sigue. Bueno, Saludos. Saludos a todas y todos, nos vemos en otra oportunidad. Feliz día, nos vemos. Bendiciones.